Bienvenidos y bienvenidas a Valor Laboral. En el vídeo de hoy veremos la jubilación anticipada. Las modalidades de jubilación que existen dentro de la Seguridad Social española son las siguientes: jubilación ordinaria, anticipada, parcial, flexible, activa y la vejez del SOVI. A su vez, la jubilación anticipada presenta las siguientes modalidades: por razón del grupo o actividad profesional, la de los trabajadores con discapacidad, involuntaria y voluntaria. Los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o a la jubilación normal son los siguientes. Las personas deben estar afiliadas en alta o en situación asimilada al alta, si bien la pensión de jubilación puede causarse aunque los interesados no se encuentren en el momento del hecho causante en alta o en situación asimilada al alta, siempre que reúnan los requisitos de edad y cotización. El segundo de los requisitos es que deben acreditar tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A tal efecto, el cómputo de los años cotizados no se tendrán en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias, es decir, los días cuota, que son 60 al año. Los días cuota, al igual, no son computables para las prestaciones por desempleo. Son las únicas 2 prestaciones en las que no se computa. Y el tercero de los requisitos es que deben tener cumplida una edad. Veamos esta edad. La edad de jubilación se establece en el artículo 205.1a de la Ley General de la Seguridad Social, que a partir del año 2027 está fijada en 65 años cuando tenga más de 38 años y 6 meses cotizados a lo largo de toda su vida laboral, o bien de 67 años. Si bien hemos de fijarnos en la disposición transitoria séptima para saber qué edad es la que se exige cada año. Esta varía en función de los periodos acreditados como cotizados a lo largo de toda la vida laboral. En 2022 se exigirá tener una edad cumplida de 65 años cuando tenga el interesado 37 años y 6 meses o más cotizados, o bien 66 años y 2 meses cuando tenga menos de 37 años y 6 meses cotizados. En 2023 se exige tener 65 años cumplidos cuando acredite un periodo de cotización de 37 años y 9 meses o más, o bien 66 años y 4 meses cuando acredite un periodo menor de 37 años y 9 meses. En 2024 se exigirán 65 años cuando tenga 38 o más años cotizados, o bien 66 años y 6 meses cuando tenga menos de 38 años cotizados. En 2025 se exigen 65 años cuando tenga cotizados 38 años y 3 meses o más, o bien 66 años y 8 meses cuando tenga menos de 38 y 3 meses cotizados. En 2026 se exigirá tener 65 años cumplidos cuando acredite 38 años y 3 meses o más cotizados, o bien 66 años y 10 meses cuando acredite menos de 38 años y 3 meses cotizados. Y en 2027 se exige tener cumplido 65 años cuando acredite 38 años y 6 meses o más cotizados, o bien 67 años cuando acredite un periodo de cotización menor de 38 años y 6 meses. La edad exigida por cada año aumenta 2 meses desde 2022 y el periodo de cotización aumenta 3 meses, a excepción del año 2026. Veamos las jubilaciones anticipadas, que son cuando los interesados acceden a la pensión de jubilación a una edad inferior a la que hemos visto anteriormente. La primera de ellas es la jubilación anticipada por razón de la actividad. Se regula en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social. La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a la que nos hemos referido anteriormente podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad,
siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca. La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión con una edad inferior a los 52 años. Algunos colectivos son los siguientes: los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, el personal de vuelo de trabajos aéreos, los trabajadores ferroviarios, los artistas, los profesionales taurinos, los bomberos, los miembros del cuerpo de la Ichancha y los policías locales. El segundo tipo de jubilación anticipada es en caso de discapacidad. Se regula en el artículo 206 bis de la Ley General de la Seguridad Social. Y en este caso, la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación, a la que nos hemos referido anteriormente, podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, o también en un grado de discapacidad igual o superior al 45%, siempre que en este último supuesto se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas, respecto de las que existan evidencias constatadas que determinen de forma generalizada una reducción significativa de la esperanza de vida. La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación a una edad inferior a los 52 años. El tercer tipo de jubilación anticipada es por causa no imputable al trabajador, es decir, la jubilación anticipada involuntaria. La misma se regula en el artículo 207 y requiere una serie de condiciones. El primero de ellos es que los interesados deben tener cumplida una edad que sea inferior en 4 años como máximo a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo que hemos visto anteriormente de las edades, y sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores de los artículos 206 y 206 bis, es decir, la jubilación anticipada por los trabajos y la de las personas que padezcan algún tipo de discapacidad. Veamos un ejemplo. En 2022 nos exigían tener 65 años cumplidos cuando tuviéramos 37 años y 6 meses o más cotizados, o bien 66 años y 2 meses cuando acreditáramos menos de 37 años y 6 meses cotizados. Entonces, hacemos esa resta de los 65 años menos 4 y nos da a los 61 años, y siempre y cuando reunamos el resto de requisitos que vamos a ver a continuación. Y en el caso de los 66 años y 2 meses, menos 4 años como máximo, podríamos acceder a los 62 años y 2 meses. El segundo de los requisitos es encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo durante un plazo de al menos 6 meses, inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación. Como vemos, es una jubilación involuntaria, no es voluntaria, entonces debemos estar en situación de desempleo. El tercero de los requisitos es acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que a tales efectos se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias, como hemos visto antes, los días cuota, los 60 días por año. A estos exclusivos efectos solo se computará el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria o del servicio social femenino obligatorio, con un límite de 1 año. Y el cuarto de los requisitos es que el cese en el trabajo se haya producido por alguna de las causas siguientes: por despido colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; despido por causas objetivas, regulado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores; extinción del contrato por resolución judicial en los supuestos contemplados en la ley concursal; por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores; o la extinción de la personalidad jurídica del contratante; extinción del contrato de trabajo por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral, conforme lo establecido en el artículo 51.7,
Extinción del contrato por voluntad del trabajador por las causas de los artículos 40.1, 41.3 y 50, y la extinción del contrato por voluntad de la trabajadora por ser víctima de violencia de género. En los casos de acceso a la jubilación anticipada involuntaria, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación de unos coeficientes por cada mes o fracción de mes que en el momento del hecho causante le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicación de lo establecido en el artículo 205.1a, lo que hemos visto al principio. Este cuadro representa que depende de cuánto se adelante la jubilación, nuestra pensión se reducirá en estos coeficientes y dependerá del periodo cotizado. Cuando tengo menos de 38 años y 6 meses, cuando tengo un periodo cotizado igual o superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años y 6 meses, cuando tengo cotizado igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses, y cuando tengo un periodo cotizado igual o superior a 44 años y 6 meses. Si tenemos más tiempo cotizado, el porcentaje es menor y depende de cuánto adelantemos la pensión de jubilación, los porcentajes también varían. Si adelantamos la pensión de jubilación 4 años, es decir, 48 meses, como vemos en la primera fila, los porcentajes o coeficientes reductores de la pensión son mucho más amplios, porque van en escala, que si adelantamos un mes. Veamos un ejemplo. En el caso de los 61 años, cuando hemos adelantado la pensión 4 años, o 62 años y 2 meses en el supuesto segundo. Entonces, cuando hemos adelantado la pensión 48 meses, que es lo correspondiente a 4 años, el porcentaje de reducción será del 30% de la pensión cuando acreditamos menos de 38 años y 6 meses, 28% de reducción cuando acreditemos cotizado igual o más a 38 años y menos de 41 años y 6 meses, 26% de reducción de la pensión cuando acreditamos un periodo de cotización igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses. O bien un porcentaje, un coeficiente reductor de 24% cuando el periodo cotizado que acreditemos sea igual o superior a 44 años y 6 meses. Jubilación anticipada voluntaria. Se regula en el artículo 208 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y los requisitos exigidos son los siguientes. 1. Tener cumplida una edad que sea inferior en 2 años como máximo a la edad que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1a, lo que hemos visto al principio, y sin que a estos efectos resulte de aplicación los coeficientes reductores de la jubilación anticipada por la actividad y de la jubilación anticipada en los casos de discapacidad. Vemos un ejemplo, igualmente que en 2022 nos exigían esta edad y según el tiempo cotizado, así que menos 2 años podría jubilarse el interesado a los 63 años o a los 64 años y 2 meses, dependiendo de si acredita o no esa cotización mayor o inferior a 37 años y 6 meses o más. El segundo de los requisitos es acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de 35 años y que sin que a tales efectos se tenga en cuenta esa parte proporcional de las pagas extras, los días cuota. Igualmente se computará ese límite máximo de 1 año en el caso de servicio militar obligatorio, de la prestación social sustitutoria o del servicio social femenino. Y el tercero de los requisitos es que una vez acreditados
los requisitos generales y específicos de esta modalidad, el importe de la pensión ha de ser superior a la cuantía de la pensión mínima que le correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada. En los casos de acceso a la jubilación anticipada voluntaria, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación por cada mes o fracción de mes que en el momento del hecho causante le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación fijada en el artículo 205.1a. Y los coeficientes reductores son estos. Como vemos, 24 va desde los 24 meses hasta un mes para poder acceder a la pensión, y según el ejemplo, si hubiéramos adelantado nuestra pensión 2 años, dependerá igualmente del tiempo acreditado como cotizado, y va desde un 21% hasta un 13%. Si te interesan los temas sociolaborales, puedes visitar mi blog. Muchas gracias.